Ok. Bueno, voy a compartirles la pantalla, el documento de Word. Lo he hecho en PDF y de PDF a PowerPoint para poder compartirles hoy la pantalla y la podemos ver todos. Muy bien. Listos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bueno, nada más déjenme. Listo. Hoy vamos a ver la lección 10 y gracias al Señor que nos permite poder estar estudiando cada una de estas lecciones que nos ayudan a nuestro carácter, a nuestro conocimiento, y hay ocasiones en las que les comparto pensamientos que aprendo de otros maestros o de escritores que a lo largo de la historia el Señor los usó y los ha usado para bendecir nuestras vidas. Entonces, hay algo que aprendía que tomaba más fuerza en nuestras vidas, que es el que mientras más conozcas a Dios, más te conocerás a ti. Si conoces a Dios, te conocerás a ti. Y es una frase muy importante porque hoy nosotros vamos a hablar o hacer referencia a buscar hacer la voluntad de Dios. Y uno de los versículos que nos menciona esto en el Nuevo Testamento, pues es la carta a los Romanos por Pablo en el capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la nueva traducción viviente dice claramente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Usando las palabras de esta traducción, la nueva traducción viviente, nos dice el contexto de este versículo, el contexto interno, que para que haya una transformación en nuestras vidas, el que puede cambiarnos es Dios, pero dice claramente, al cambiarles la manera de pensar. Pero hay una palabra ahí: dejen. Fíjense qué importante poder ver el contexto dentro del mismo texto, porque en esa traducción dice dejen. O sea, aprendemos algo, que ciertamente Dios es poderoso, que Dios puede cambiar las vidas, que Dios puede transformar la mente y un corazón duro, hecho piedra. Pero nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pensaríamos nosotros en cuáles conductas, todas aquellas conductas o la conducta que es reprobable delante de Dios, y las costumbres que realzan más, tal vez la idolatría, el egoísmo, la altivez. Y dice Pablo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán. Debemos dejar que Dios día a día cambie nuestra manera de pensar para que de esta manera nosotros aprendamos. Si no dejamos que Dios cambie nuestros pensamientos, si no dejamos que Dios siga moldeando nuestro corazón, ¿cómo vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a aprender a tomar decisiones? Esa es la pregunta, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, en la Reina Valera nos dice claramente,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De entrada, o como introducción para nuestro estudio, nosotros debemos dejar que Dios nos transforme todos los días para que nosotros conozcamos, aprendamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la lección número 10 dice, buscando hacer la voluntad de Dios. Si yo busco hacer la voluntad de Dios, hay un antecedente. He aprendido, pero sigo aprendiendo. Busco hacer la voluntad de Dios. Y esa es otra pregunta para mí. Yo busco hacer la voluntad de Dios. ¿Tú buscas hacer la voluntad de Dios? Cuando nos levantamos por las mañanas, ¿pensamos en hacer la voluntad de Dios? ¿O nuestros planes se anteponen a lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 en adelante al 12, para estar comentando. Dice 1 de Pedro 3, 8, en adelante me siguen el paso. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10. Porque, fíjense, lo puse en 4 puntos para resaltar la importancia de la cita a la que hace referencia Pedro. Porque el que quiera amar la vida, número 1, amo la vida que Dios me dio, soy feliz con esta vida. El que quiera amar la vida y ver días buenos, 3, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 4 cosas para meditar. Versículo 11. Apártese del mal. ¿Se acuerdan de la vida de Job? Que nos enseña claramente que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Llevaba una vida de servicio, de adoración, consagración, aunque al final sabemos que conoció a Dios de una manera todavía más profunda, pero a nosotros en la actualidad se nos sigue diciendo, apártese del mal. Y si me aparto del mal, la indicación es y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, para una respuesta del versículo 11, y haga el bien, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que hacen el bien desde el interior, de lo que hay en el corazón, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es bendición, pero lo primero que se hace es apartarse del mal. Y si he aprendido a hacer el bien porque Dios me ha ayudado, porque Dios está conmigo, dice que los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre los que hacen lo correcto, sobre los que buscan hacer la voluntad de Dios, porque hacer el bien puede implicar muchas cosas. Amar a mi hermano, honrar a Dios, respetar a Dios, adorar a Dios, exaltar a Dios, amar a Dios con todo lo que soy y amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, porque amo a Dios y Dios me ayuda a amarme a mí. Entonces, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que hacen el bien. Y sus oídos, que esto es algo importante, a veces pensamos que Dios no nos escucha por tal vez diferentes situaciones o circunstancias de nuestra vida, porque
A veces Dios tarda en contestarnos y llega la desesperación, pero para aquellos que son justos, que viven vidas justas, que son aprobadas, la vida de Noé, que era un varón justo, su vida era aprobada delante de Dios porque hacía lo correcto. Era el íntegro de su generación y la vida de Noé agradaba a Dios porque era una persona que buscaba hacer el bien, porque seguía la paz, buscaba la paz y la seguía. Si lo analizamos en su vida, esto es lo que hacía, simplemente para hacer referencia a lo que puede ser, perdón, una persona que es aquella que llega a hacer todos los días la voluntad de Dios. Ahora, Dios nos escucha, definitivamente Dios escucha nuestras oraciones, pero hay una advertencia. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, aquellos que buscan diariamente estar en contra de la voluntad de Dios, aquellos que van con la corriente del mundo. Miren, analizando el versículo 8, Pedro presenta 5 principios que deben caracterizar a cualquier grupo de creyentes. Número 1, armonía. Esto sucede al buscar las mismas metas. Todos debemos de ser de un mismo sentir, como lo dice la escritura. Yo sé que puede a veces a nosotros costarnos estar en armonía, pero debemos estar nosotros bajo la dirección de Dios. Por eso Pedro, cuando habla de la armonía, es buscar las mismas metas, dice, sean todos de un mismo sentir, ¿sí? Que si nosotros vamos a la Nueva Traducción Viviente, por último, todos deben de ser de un mismo parecer, o sea, buscar las mismas metas, ¿sí? Ok. 2, habla de la compasión. 5 principios que deben caracterizar a cualquier grupo de creyentes. Compasión. ¿A qué se refiere? Al responder a las necesidades de los demás. Si algún miembro se duele, todos debemos dolernos. Si algún miembro sufre, debemos sufrir con él. Si algún miembro padece algo, debemos padecer con él y debemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos sentir esa compasión como la que sintió el Señor Jesús. Cuando aquellos que estaban delante de él tenían algunos días escuchándolo y Jesús dice, déles ustedes de comer, porque los discípulos que estaban aprendiendo la compasión, incluido ahí Pedro, decían, despídelos para que vayan a comer, no, denles de comer ustedes. Jesús decía, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces, cuando ustedes hagan o muestren compasión a alguien que tiene hambre y le dan de comer a alguien que tiene frío y le dan una frazada, es como si me lo estuvieran haciendo a mí. Entonces, Pedro, vemos que aprendió esta parte de la compasión, responder a las necesidades de los demás. Nosotros también debemos responder de manera correcta a la necesidad de los demás. Dios nos ayudará para que busquemos esa compasión como grupo cristiano, como iglesia, como familia de Dios. Y el tercer paso lo engrana, amor, al ver y tratar a los hermanos, a los demás como hermanos. Hay amor en nuestras vidas. Si alguien que pueda llamarse cristiano no muestra amor, entonces ahí tendríamos que dudar si realmente es cristiano, porque si hay algo que debe distinguir a un cristiano o a un grupo, es este principio del que nos está hablando Pedro, amor, al ver y tratar a los demás como hermanos, como los trataba el Señor Jesús.
Cuando ustedes se traten de alguna manera, cuando ustedes se muestren amor, los demás conocerán que ustedes son mis discípulos. 4. Compasión. Bueno, aquí repetimos nuevamente esto por esto. Al ser sensibles en nuestro afecto e interés. ¿Qué tan sensible somos? Uniéndolo con el punto 2, al responder a las necesidades de los demás. Si yo respondo a las necesidades de los demás, estoy siendo sensible y voy a mostrar afecto y voy a mostrar interés. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué actitud? Estamos hablando de principios, pues con humildad, ¿verdad? Al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás. Estas 5 cualidades son de gran ayuda para que los creyentes puedan servir a Dios con eficacia. Tiene que haber en nosotros armonía, compasión, amor, humildad. Ahora la pregunta, ¿cuál de las características que aparecen en los versículos 8 y 9 es más difícil para usted? ¿Cuál? ¿Le cuesta tener armonía? ¿Le cuesta mostrar compasión? ¿Le cuesta demostrar su amor? ¿Le falta aprender humildad? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, tenemos que esforzarnos por reconocer qué nos falta para poder orar y pedir que el Señor nos ayude. Y si como grupo nosotros detectamos que nuestros hermanos pueden ser débiles en algo, bueno, como buenos hermanos podemos ayudarle. Al final de cuentas, los dones que el Señor nos ha dado son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Bueno, hablábamos de qué significan cada una de estas palabras. Sed de un mismo sentir, dice en las palabras de la Reina Valera. Se refiere a la unanimidad de propósitos y pensamientos. Ser de un mismo sentir. Cuando los cristianos conocen bien los principios que contiene la palabra de Dios, entonces tienen el mismo criterio para vivir y para trabajar en armonía. Ahora, quiero agregarle a esta definición o a esta explicación de un mismo sentir al decirles que es cierto, llegamos a conocer los principios que contiene la palabra de Dios, pero hay algo que nosotros tenemos que desarrollar personalmente y ese es el compromiso, porque puedes aprender los compromisos que están en las escrituras, pero si no hay un compromiso, solamente los aprenderás, pero no los llevarás a la práctica. Entonces necesitamos comprometernos con Dios, comprometernos con su palabra, comprometernos con la iglesia, que son nuestros hermanos en Cristo, para practicar esos principios y ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Por eso dice la parte final de esto. Entonces tienen el mismo criterio para vivir y trabajar en armonía. Si no somos del mismo sentir, por eso llegan las diferentes opiniones acerca de algo que se les encarga y alguien dice, me parece que mejor sería hacerlo así, cuando ya se nos dieron indicaciones bíblicas. La Biblia dice que debemos luchar por ser de un mismo sentir. Tiene que haber unidad de propósitos y pensamientos. Compasivos es compartir los sentimientos de otros, llorar con los que lloran y gozar con los que están alegres. El amor fraternal es el que reconoce lo mucho que los creyentes tienen en común. El mismo Padre Celestial, son de la misma familia, están unidos o estamos unidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo y por lo tanto deseamos estar juntos. Nos perdonamos los unos a los otros y tratamos de animarnos y de edificarnos mutuamente. La persona misericordiosa tiene un corazón tierno que se une con el que sufre. ¿Han conocido a alguien que detecta el sufrimiento de alguna persona y enseguida muestra ese amor, esa empatía
y con sus palabras y su afecto, le dice, cuentas conmigo, aquí estamos, no estás solo, mira, vamos a agarrarnos de las manos de Dios, y empieza nuestro lenguaje cristiano, ¿verdad? Porque tienes un corazón tierno, y eso es lo que debe desarrollarse en nuestras vidas, tierno pero fuerte, tierno y fuerte, ¿sí? Bueno, ser humilde. Esta idea encaja bien con el tema de la sumisión que ya vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Que tenemos que ser humildes, y también debemos reconocer a quien pueda estar en autoridad, a quien Dios haya levantado, nuestros líderes, pastores, autoridades. En el versículo 9 enfoca específicamente las reacciones de los cristianos hacia sus enemigos. Al responder a los demás, bueno, tenemos tres opciones. ¿Cómo respondo si es que llego a tener un enemigo? Bueno, fíjense, porque alguien se declara nuestros enemigos, aunque nosotros no tengamos enemigos. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. La opción número 1, devolver mal por bien. ¿Se acuerdan de esta frase? El que me la hace, me la paga. Y yo creo que ya nos hemos arrepentido, ¿verdad? Si alguien llevó a la práctica esa frase. La 2, devolver mal por mal o bien por bien. Si alguien me trata mal, pues así lo voy a tratar. Si alguien me trata bien, pues así lo voy a tratar. Creo que para nosotros resulta muy lógico, ¿verdad? Esta opción 2 que se nos da. Bueno, algunos les han dicho, si a usted, los papás, en un pensamiento equivocado, con todo respeto, si a usted lo tratan bien, trátelos usted bien. Si a usted lo tratan mal, trátelos usted de la misma manera y hasta peor. Algunos los aconsejan de esa manera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, en el número 3 dice que debemos devolver el bien por el mal. Díganme un ejemplo de un personaje bíblico que devolvió el bien por el mal. A ver, José. 3 que puedan participar. ¿Quién? José. Ok, gracias. David. David, bueno, está bien. David en que no se defendía con Saúl, pues con su perseguidor. Ok, así es. Iba a comentar eso, pero sí, es correcto. ¿Otro más? Saulo, ¿Quién? Saulo, Saulo. Ok, Pablo. Pablo. Pues bueno, el más Jesucristo. importante, ¿saben quién es? Jesús. Jesús es el más importante de este ejemplo, que siempre devolvió bien por mal. Durante sus 3 años de ministerio fue atacado. Él siempre traía palabras de bendición, por el poder de Dios, hacía milagros, le hablaba a las personas, se despertaba temprano para orar, para poder prepararse y compartir la palabra de Dios con todos aquellos que se ponían alrededor de él. Terminaba tarde, se iba cansado, pero siempre buscaba la voluntad de Dios en oración, siempre hizo el bien. Pero ¿qué pasaba con él? Se lo devolvían por mal. Le llamaron hijo de Satanás, eh, lo insultaron cuando lo apresaron, lo escupieron, lo humillaron, y al final en aquella cruz demostró perfectamente lo que es devolver el bien por el mal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una tremenda enseñanza del Señor Jesús para aquellos que dicen que no pueden perdonar. Posiblemente Pedro está recordando que él había respondido con violencia cuando arrestó a Cristo, cuando arrestaron a Cristo, ¿se acuerdan? Lo arrestaron, sacó la espada y le mochó la oreja a Malco, ¿verdad?
Y Jesús le da una enseñanza, el que ataca a espada, con espada morirá, parafraseando lo que pasó en esa escena. Entonces, aquí con más entendimiento y madurez, el apóstol recomienda la tercera opción, devolver el bien por el mal. Uf, nosotros podemos decir, de verdad, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es esta parte de poder decir que debemos devolver el bien por el mal, pero estamos hablando, como dice, de un entendimiento y de una madurez que el apóstol muestra al escribir para que pueda penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra, porque nosotros nos hemos visto en situaciones donde tenemos que recurrir al Señor para poder perdonar. Y qué bueno que vayamos al Señor y no a un consejo humano, sino a la palabra de Dios, que nos enseña que debemos perdonar. Bendecir a los enemigos implica mucho más que solo expresar una fórmula de perdón. Es un cambio de actitud de nuestra parte. El enemigo no es el culpable de cómo tú respondas, sino tú. Porque si nosotros decimos, es que el enemigo es el que me hace reaccionar de esa manera. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando le dijeron, eres de este reino? Si yo fuera de este reino, le pediría a mi padre que enviara una legión, pero se aplica muy bien lo que dice en Isaías capítulo 53, que el cordero fue llevado al matadero y que enmudeció. Jesucristo en ningún momento, desde antes de su arresto, en su arresto, en todo lo que hicieron durante esa noche y su crucifixión, jamás se defendió. Lo dejó todo en las manos de Dios. Entonces ahí vemos que nosotros necesitamos un cambio de actitud, ¿verdad? Necesitamos, y que el Señor sea el que nos ayude y nos defienda. El creyente ha de pensar en los enemigos como criaturas de gran valor a quienes Dios ama y desea redimir y rescatar. Y eso tiene que estar también en nosotros. Por eso no podemos estar en su contra, sino amarlos y pedir por su bienestar. Y decirles, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Okay. Bueno, además, la cita enseña la razón. Estamos hablando del versículo 8 al 10. ¿Sí? En el versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si el creyente vive en esta forma, amará la vida. Definitivamente verá días buenos. Solo así Dios estará atento a nuestras oraciones, como dice el versículo 12. Bueno, entonces comenzamos a entender que la bendición y la victoria que Pedro ofrece no trae alivio a todas las aflicciones. Menciona los días buenos. No son días sin problemas, desafíos o aflicción. Se refiere a que vivimos en paz con nuestro hermano y prójimo. Son los días cuando estamos en comunión con nuestro Señor y Él escucha nuestras oraciones y nos apoya en medio de los problemas de la vida. Pero menciona algo muy importante. Debemos estar en comunión con el Señor. Porque en nuestro lenguaje, nosotros decimos que los días buenos son aquellos días, ¿cómo te fue bien? ¿Cómo fue tu día? Fue bueno. ¿Pero por qué fue bueno? Bueno, porque no tuve problemas, nadie me molestó, no se me atravesó ningún carro, esta vez nadie me insultó, nadie me humilló, nadie se rió de mí. Literal fue un día bueno, pero según lo que nos dice Pedro, o sea, los días buenos no son días sin problemas, desafíos o aflicción. Tenemos que aprender a vivir en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos.
Por eso debemos tener esos días de comunión con nuestro Señor. Él te va a escuchar, Él te va a apoyar en medio de cada problema de la vida. Si no, miren, pregúntenle a Daniel, pregúntenle a Sadrach, a Mesach o a Abednego, ¿verdad? Pregúntenle a Moisés durante todos esos años en el peregrinaje. Pregúntenle a Josué, a José. Pregúntenle a Noé. Pregúntenle a Abraham. Ellos tuvieron días buenos. Hubo desafíos, hubo aflicciones. Entonces, Dios va a estar con nosotros en medio de los desafíos y de las aflicciones, según lo que nos está enseñando Pedro en estos versículos. Vamos al versículo 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Quién podrá hacernos daño? Bueno, fíjense. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Aunque el adversario, a través del sufrimiento físico o dificultad material, angustiaría a aquellos que querían seguir el bien. Si ocurriera el sufrimiento, los cristianos son bienaventurados y por lo tanto no deberían asustarse. La palabra que se traduce bienaventurados, que ya la hemos compartido también, es Macario, que fue usada por Jesús en Mateo capítulo 5 del 3 al 11 hablando de las bienaventuranzas. Entonces, ser bienaventurado en este contexto no significa deleitarse, sino ser altamente privilegiado si llega el sufrimiento. Aplicado a Primera de Pedro 3, 13 y 14, aplicado también a Primera de Pedro 4, 14 y Mateo capítulo 5 del 3 al 11. Altamente privilegiado. ¿Podrían ustedes decirme dos ejemplos del Nuevo Testamento que fueron altamente privilegiados por sufrir? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ok, Mateo, aunque su contexto era pues todavía bajo la ley, no en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Pablo. Pablo, sí. Pablo, ¿verdad? Pablo decía que en su cuerpo llevaba las marcas del Evangelio. Alguien ha sufrido y no lo hacía por arrogancia, lo hacía con humildad, por testimonio. Yo en mi cuerpo tengo, dice, las marcas del Evangelio. Si alguien ha sufrido, soy yo. Persecución, me han apedreado, he estado a punto de morir en el mar, me han encarcelado, me han humillado, me han perseguido. Y Pablo se deleitaba de tal manera que escribe una carta a la que se le conoce como la carta del gozo, ¿verdad? Hablando de Filipenses, gozaos y regocijaos. Qué tremendo, pero podemos llegar nosotros a esa madurez y a ese entendimiento, pues necesitamos seguir los principios que ellos aplicaban a su vida, esa búsqueda incansable del Señor. Entonces, miren, los cristianos no deben asustarse de lo que los hombres puedan hacerles. En consecuencia, Primera de Pedro 3:14 concluye con una cita de Isaías 8:12, la cual, en el contexto, es parte de una exhortación a temer a Dios antes que a los hombres. Versículo 15, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En sus corazones, los cristianos deben santificar a Cristo como Señor. Realmente debo de aceptar a Dios, Jesús, como mi Señor. El escritor Alexander dice, solo aquel que puede decir, el Señor es la fortaleza de mi vida, puede continuar diciendo, ¿de quién temeré? Es una palabra tomada de los textos bíblicos, pero Dios le dio esta revelación y este entendimiento. Solo aquel que puede decir, el Señor es la fortaleza de mi vida, de tu vida, puede continuar diciendo, ¿de quién temeré? El ejemplo del Nuevo Testamento para esto lo citamos nuevamente, aunque estamos en las cartas de Pedro, es Pablo. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo en Romanos capítulo 8? ¿Quién podrá separarnos del Señor? Nada, nada. ¿Por qué? Porque tenía a Jesús, a Dios como su fortaleza. ¿De qué temeré? De nada. Llegó a una madurez y a un entendimiento, tanto en este caso citando a los dos apóstoles, Pedro y Pablo, y nos dejan este grandioso ejemplo. Los cristianos deben vencer el temor al santificar a Cristo como su Señor. Como resultado, deberían estar siempre preparados, o sea, listos para presentar defensa de su esperanza en Cristo. Tal defensa oral debe ser consciente con la conducta correcta de uno. Si nosotros vamos a defender lo que creemos, lo debemos hacer de la manera correcta. No debemos responder groseramente, no debemos tener actitudes incorrectas, debemos hablarle a las personas acerca de quién creemos, pero si nosotros al hablarle respondemos como pues respondió Pedro al momento de negar al Señor, pues nos van a poder contestar lo mismo que a él le contestaron. Miren, el testimonio del creyente no debe hacerse de manera arrogante, sino con mansedumbre y reverencia, que son las dos palabras que tengo ahí alineadas. Mansedumbre y reverencia. Están marcadas estas dos palabras para poder recordar que nosotros debemos responder de esa manera, ¿sí? Sino con mansedumbre y reverencia. Ahora, reverencia aquí viene de phobos, que habla de temor. Pedro podía estar aludiendo a la ocasión en que negó a Cristo por causa de el miedo, usando palabras que no fueron ni mansas ni reverentes. ¿Se acuerdan? Al leer el testimonio de Pedro cuando negó a Jesús, bueno, llegó a injuriar, llegó a usar palabras incorrectas con tal de librarse. Oye, te vimos con él y lo negó. Caminas como ellos, te vistes como ellos. Y al final, a través de esta desesperación y al sentirse acorralado o tal vez pensar que le iba a suceder lo mismo, lo negó, pero respondió de una manera equivocada, hablando de sus palabras. Por eso ahora con esta madurez, Pedro nos dice que debemos estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no de otra manera. Así es que cuando vayamos a presentar defensa, hagámoslo pues con la actitud correcta. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hasta ahorita estamos bajo el título de buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hemos estado enseñando a través de estos versículos.
cómo hablar, cómo responder, cómo tratarnos. Todo habla acerca de buscar la voluntad de Dios. Entonces, los cristianos que no se atemorizan a la luz de la persecución son capaces de testificar respetuosamente de su fe en Cristo. Por tanto, dice Pedro, mantienen una buena conciencia. De esa manera, hay la facilidad de que puedas dar testimonio en tu comunidad. Ciertamente hay lugares donde ya no toman ni siquiera en cuenta el buen testimonio del cristiano, simplemente están cerrados, hay persecución, pero siguen respondiendo de una manera correcta. Los cristianos que sufren injustamente y que mantienen una buena conciencia, avergüenzan a aquellos que calumnian su buena conducta en Cristo. Claro, sabemos que nuestro defensor es el Señor y Él se encargará de ello, ¿no? Una vez más, Pedro animó a sus lectores con el hecho de que la buena conducta es su mejor defensa contra la persecución y el castigo injusto. Porque todos ellos que fueron escogidos por el Señor murieron con un buen testimonio, de tal manera que alcanzaron a muchas personas, pero hasta el final de su existencia, ellos mantuvieron un testimonio correcto, una buena conducta en Cristo. Tal vez usted no pueda evitar que lo calumnien, pero al menos puede evitar el dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a quienes las pronuncien. Mantenga su conducta libre de censura. Muy bien. Versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y para no ser repetitivo, simplemente piense en la vida de estos hombres que fueron transformados por Jesús y que se mantuvieron haciendo el bien y que la voluntad de Dios los llevó a sufrir, pero por causa de Cristo. En la Biblia el día dice, si es la voluntad de Dios, ¿escuchó bien? Si es la voluntad de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Aquí se nos enseña a buscar hacer la voluntad de Dios. Y en las experiencias personales, creo que hemos aprendido que es preferible sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Porque sufriendo, haciendo el bien, podemos encontrar la misericordia, la paz y la fortaleza del Señor. Haciendo el mal, te quita el sueño, tu conciencia no está tranquila. Puedes llegar hasta sentir tú mismo delirios de persecución, no sé. Es mejor sufrir por causa de Cristo que por estar haciendo las cosas incorrectas. Ahora, sin embargo, Pedro subrayó que puede ser la voluntad de Dios para ellos, que padezcan haciendo el bien. Vamos a el título siguiente que dice: el sufrimiento no altera el propósito de Dios. Ignoren el L11. Estamos en la 10. El sufrimiento no altera el propósito de Dios. Del 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron
salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué dice el versículo 18? En esta sección apreciamos uno de los textos más claros de las Escrituras acerca del propósito de la muerte de Jesús. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene o llega al Padre si no es por mí, para llevarnos a Dios de una manera justificada. Qué maravilloso es saber que debido a que no pecó, nuestro Redentor pudo ponerse en el lugar por nosotros, quienes somos injustos. Murió por causa de nuestras transgresiones, llevó nuestro castigo sobre sus hombros para darnos perdón y permitirnos tener comunión con nuestro Padre y pertenecer a Él. El versículo, 18, es uno de los resúmenes más cortos y simples y a la vez uno de los más ricos que se dan en el Nuevo Testamento acerca del significado de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo padeció por los pecados. La frase por los pecados se usa en la Septuaginta para referirse a la ofrenda para expiación por el pecado. Sin embargo, dice una sola vez. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Es claramente un contraste con un sacrificio anual del Antiguo Testamento, el día de la expiación, y declaraba la completa suficiencia de la muerte de Cristo. Cristo, repito esto, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La naturaleza vicaria de la muerte de Cristo, o sea, habla de que Él murió en nuestro lugar, se indica con la frase el justo por los injustos, hablando de la naturaleza vicaria de la muerte de Cristo. Cristo es el justo, vicarios, en el verbo en griego, calificado de manera única para morir como el sustituto por los injustos, o sea, tú y yo, el adicón. El propósito divino de la muerte sacrificial de Cristo era la reconciliación del hombre para llevarnos a Dios. Sin ese sacrificio, sin esa entrega, no era posible de que nosotros pudiéramos estar delante de Dios. Las palabras del capítulo 14 de San Juan, donde dice, yo me voy para que cuando yo regrese, yo los lleve conmigo para que estén donde yo estoy. Voy a prepararles un lugar para que estén donde yo estoy, para llevarnos. ¿Pero cómo? A través del resultado de la naturaleza vicaria de la muerte de Cristo, el justo muriendo por los injustos, tomando nuestro lugar para reconciliarnos con el Señor. Pedro concluyó su resumen de la obra redentora de Cristo al referirse a su resurrección. Aunque Cristo fue muerto en la carne, sarki, fue vivificado en espíritu. En espíritu es traducido de una palabra pneumati, que podía referirse a la tercera persona de la Trinidad como el agente de la resurrección de Cristo. Entonces, en medio de todo esto, hablamos acerca de buscar la voluntad de Dios, pero al darnos cuenta también que el sufrimiento no altera el propósito de Dios. Nosotros debemos buscar cada día hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios nos lleva a nosotros a sufrir por causa
del Señor y del Evangelio, estaremos haciendo la voluntad del Señor. Muestra o nos habla de dos propósitos para sufrir. Tenemos nosotros que tener en cuenta siempre a Jesús y el Evangelio. Los apóstoles sufrieron por Jesús y por proclamar el Evangelio. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús que le dijo a Ananías refiriéndose a Pablo? Yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, tal vez la voluntad de Dios sea que algunos sufran más que otros, pero por la voluntad de Dios, haciendo el bien. Sufrimiento con propósito, por Jesús y por su Evangelio. Hasta aquí llegamos con esta lección.